¿Alguna vez has sentido que tu conexión espiritual se debilita? ¿Has experimentado cómo, en medio de la rutina diaria, esa llama de fe que alguna vez ardía intensamente comienza a disminuir? Quizás, como muchos de nosotros, has notado que tu rosario, ese vínculo tangible con lo divino, se ha roto. No hablo solo del objeto físico, sino de esa práctica constante, de ese refugio espiritual que el Papa Francisco nos recuerda con tanta insistencia que es fundamental para nuestra vida de fe. El mundo actual está diseñado para alejarnos de lo esencial, para mantenernos distraídos con lo superficial, con preocupaciones mundanas y con un sinfín de compromisos que parecen inevitables. Pero aquí está la verdad que el Santo Padre nos ha compartido en numerosas ocasiones. Cada vez que elegimos lo temporal por encima de lo eterno, estamos debilitando nuestra conexión con Dios. Estamos ignorando esa voz interior que desde lo más profundo de nuestro corazón intenta guiarnos hacia una vida más auténtica y plena en Cristo. El Papa Francisco ha enfatizado que nuestra relación con Dios no es algo opcional. Es una parte esencial de quienes somos como hijos suyos. Sin embargo, muchas veces ignoramos las señales de esta relación fragmentada porque enfrentarlas puede ser incómodo. Esa sensación de vacío espiritual que sientes no es casualidad. Es tu alma hablándote, mostrándote que hay algo que debes cambiar, aunque temas hacerlo. Piensa en las decisiones espirituales que has tomado últimamente. ¿Cuántas de ellas realmente nacieron de un lugar de fe auténtica? ¿Y cuántas fueron impulsadas por el miedo, por la necesidad de cumplir con las expectativas de otros, o por el simple hecho de no querer comprometerte profundamente? El Papa Francisco nos invita constantemente a reflexionar sobre esto, porque sabe que las decisiones que no vienen de nuestra verdad interior, de nuestra genuina relación con Dios, solo crean más desconexión en nuestra vida espiritual. Elegir priorizar tu vida espiritual no significa aislarte del mundo. No se trata de vivir en una burbuja religiosa, sino de reconocer que para poder dar lo mejor de ti a los demás, primero necesitas nutrir tu propia fe. Este es un principio fundamental que el Papa Francisco ha explorado profundamente en sus homilías y escritos. La vida espiritual no es un lujo ni una excusa para evitar responsabilidades. Es la base desde la cual todas las relaciones significativas y auténticas pueden florecer. Cuando eliges priorizar tu vida de oración, algo cambia profundamente en tu espíritu. Comienzas a ver el mundo con los ojos de la fe, a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Es como si el Espíritu Santo respondiera a tu decisión de vivir en verdad, eliminando todo lo que no te acerca a Dios y trayendo lo que realmente necesitas para crecer espiritualmente. Pero para llegar ahí, primero debes enfrentarte a tus debilidades, esas partes de ti que has ignorado, reprimido o temido admitir ante Dios. El Papa Francisco habla con frecuencia sobre la importancia de reconocer nuestra fragilidad ante Dios. Nos recuerda que es precisamente en nuestra debilidad donde experimentamos la fuerza de la gracia divina. Y aunque puede ser incómodo enfrentar nuestras limitaciones, es en esa confrontación donde realmente empieza la transformación espiritual. Porque cuando aceptamos nuestra condición de pecadores amados por Dios, cuando dejamos de fingir perfección y aprendemos a recibir su misericordia, descubrimos un poder interior que jamás imaginamos que teníamos. Este proceso de renovación espiritual no sucede de la noche a la mañana. Requiere perseverancia, paciencia y una voluntad sincera de acercarte más a Dios cada día. Pero lo que ganas a cambio es invaluable. Ganas claridad, propósito y una paz interior que nadie puede arrebatarte. Ganas la capacidad de discernir la voluntad de Dios en tu vida, sin miedo a lo que los demás puedan pensar. Y sobre todo, ganas la libertad de ser quien Dios te llamó a ser. Quizá te preguntes cómo empezar este camino de renovación. La respuesta, como nos recuerda el Papa Francisco, es más simple de lo que parece, aunque no por ello menos profunda. Comienza
retomando tu rosario. No solo el objeto físico, sino esa práctica diaria de contemplación y oración. Cada vez que sientas que tu fe se debilita, cada vez que notes que tu rosario figurativo o literal se ha roto, detente y pregúntate qué está tratando de decirte Dios a través de esta experiencia. Porque, como dice el Santo Padre, todas las respuestas que buscas ya están dentro de ti, en ese diálogo íntimo con Dios que solo necesita ser reavivado. Una de las cosas más difíciles en nuestra vida espiritual es mantener la constancia en la oración, especialmente cuando nos sentimos áridos o cuando las circunstancias nos llevan en una dirección que parece alejarnos de Dios. Tal vez has abandonado la práctica del rosario, ese ancla espiritual que el Papa Francisco valora tanto como camino privilegiado para contemplar el rostro de Cristo con María. Quizás has permitido que otras actividades ocupen el tiempo que antes dedicabas a la oración. El Santo Padre nos recuerda que ignorar estas señales de desconexión espiritual no es un acto de fortaleza, sino una negación de nuestra necesidad fundamental de Dios. Reparar tu rosario roto significa tener el coraje de volver a lo esencial. Esto no siempre es fácil. A menudo nos aferramos a una religiosidad superficial porque profundizar nos asusta. Nos conformamos con prácticas rutinarias sin verdadero significado, porque el encuentro genuino con Dios implica vulnerabilidad. Pero el Papa Francisco nos desafía a ver este regreso a la oración sincera no como una carga, sino como una puerta hacia una relación más auténtica con Dios y con nosotros mismos. Piénsalo, ¿qué estás sosteniendo en tu vida espiritual que ya no te acerca a Dios? ¿Qué rutinas religiosas has mantenido por mera costumbre sin permitir que transformen realmente tu corazón? Tal vez sientes que hacer cambios en tu vida de fe sería demasiado difícil, pero la verdadera dificultad ocurre cuando sacrificas tu paz interior por mantener una religiosidad que ya no tiene sentido. Elegir renovar tu rosario, tu compromiso con la oración contemplativa, no es una obligación tediosa, es un acto de amor hacia Dios y hacia ti mismo. Cuando finalmente decides reparar ese rosario roto, algo extraordinario ocurre en tu interior. Comienzas a ver con claridad lo que antes estaba nublado por la rutina y el desinterés. Las personas que realmente apoyan tu crecimiento espiritual se hacen presentes, mientras que las influencias que alejaban tu corazón de Dios pierden su poder sobre ti. Esto no es casualidad, es el reflejo de un cambio interior profundo. El Papa Francisco lo describe como el fruto de abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo, que realiza en nosotros lo que por nuestras propias fuerzas no podríamos lograr. Pero este proceso también requiere que seas honesto contigo mismo ante Dios. A veces, reparar tu rosario significa admitir que has tomado decisiones que te han alejado de tu centro espiritual. Tal vez has permitido que las preocupaciones mundanas ocupen el lugar de la oración en tu vida, o has buscado respuestas en lugares que no pueden satisfacer tu sed de infinito. Esto no es un motivo para la culpa paralizante, sino una oportunidad para experimentar la misericordia de Dios, para recalibrar tu brújula espiritual y para elegir nuevamente el camino de la fe. El Papa Francisco nos enseña que la autenticidad espiritual no es un estado que alcanzas de una vez y para siempre. Es un peregrinaje continuo, un proceso de aprendizaje y crecimiento en el que cada día elegimos nuevamente a Dios. Y en ese camino enfrentarás resistencia. Habrá momentos en los que dudarás, en los que te sentirás tentado a abandonar la oración profunda por prácticas más superficiales o cómodas. Pero en esos momentos, recuerda que el verdadero crecimiento espiritual ocurre precisamente cuando perseveramos a pesar de las dificultades. El mundo secular actual no siempre entenderá tu decisión de priorizar tu vida espiritual.
Habrá quienes cuestionen por qué dedicas tiempo al rosario cuando podrías estar haciendo cosas más productivas. Incluso entre personas religiosas, algunos podrían no comprender tu necesidad de profundizar más allá de las prácticas externas. Esto puede ser doloroso, pero también es purificador, porque cuando eliges renovar tu compromiso con la oración, especialmente con el rosario tan querido por el Papa Francisco, dejas de buscar aprobación externa para tu vida de fe. Entiendes que el valor de tu relación con Dios no depende de lo que los demás piensen, sino de la autenticidad con que la vives. Esto no significa que debas practicar tu fe en solitario o desconectado de la comunidad. Al contrario, como constantemente nos recuerda el Santo Padre, la fe auténtica siempre nos lleva hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Cuando reparas tu rosario roto, tu forma de relacionarte con la comunidad se transforma. Ya no buscas en la comunidad eclesial solo satisfacción personal o reconocimiento, sino que te conviertes en instrumento de Dios para los demás. Y en el proceso, descubres que las verdaderas amistades espirituales siempre te sostendrán, no porque te necesiten, sino porque juntos buscan a Dios con sinceridad. Cuando empiezas a vivir desde una fe renovada, centrada en la oración constante que el rosario representa, el mundo que te rodea cambia. Esto no es magia ni un truco, es el fruto de ver la realidad con los ojos de la fe. El Papa Francisco habla con frecuencia sobre cómo nuestra actitud interior transforma nuestra percepción del mundo exterior. Si vives en conflicto con Dios, verás conflicto en todas partes. Si te alejas de la oración, sentirás que Dios está lejos. Pero si reparas tu rosario, si recuperas esa intimidad con Cristo a través de María, empezarás a notar cómo las circunstancias y las personas a tu alrededor adquieren un nuevo significado a la luz de la fe. Esta transformación no ocurre de inmediato. Es un proceso gradual y, como todo proceso espiritual genuino, requiere paciencia y perseverancia. Habrá días en los que sentirás que estás retrocediendo, momentos en los que la aridez espiritual te hará dudar. Pero aquí es donde radica la verdadera prueba de fe, en tu capacidad de mantenerte fiel a la oración, especialmente cuando no sientes consuelo inmediato, cuando parece que tus oraciones no son escuchadas. Reparar tu rosario, ese vínculo de oración continua que el Papa Francisco tanto recomienda, no siempre será comprendido por quienes te rodean. Vivimos en un mundo que valora la productividad visible, los resultados inmediatos, incluso en el ámbito espiritual. Pero el Santo Padre nos enseña que la verdadera transformación ocurre en el silencio, en la fidelidad cotidiana, en esos momentos aparentemente insignificantes en que decidimos dedicar tiempo a Dios a través del rosario, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Piensa en tu actual relación con la oración. ¿Te sientes conectado, inspirado, en paz cuando oras? ¿O más bien experimentas tu tiempo de oración como una obligación, algo que haces mecánicamente sin que toque tu corazón? El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre esto porque nuestra forma de orar refleja nuestra relación con Dios. Si tu rosario se ha convertido en una rutina vacía, no es porque el rosario haya perdido su poder, sino porque quizás has perdido la capacidad de reconocer en él lo que realmente es. Un camino privilegiado para contemplar los misterios de la vida de Cristo junto a María. Proteger tu vida de oración no es un acto egoísta, es una necesidad espiritual. El Papa Francisco insiste en que sin oración nuestra actividad apostólica se vuelve vacía, nuestra caridad se convierte en mero activismo y nuestra fe se reduce a tradiciones sin vida. Ese vacío que sientes después de días o semanas sin una oración verdadera no es casualidad. Es tu espíritu diciéndote que necesitas volver a lo esencial. Y si decides ignorar esa señal, el costo será siempre tu paz interior y eventualmente el sentido mismo de tu vida cristiana. Reparar tu rosario
implica establecer prioridades en tu vida espiritual. Y estas prioridades no son barreras que te aíslan del mundo, sino fuentes que te permiten vivir en el mundo con un corazón más pleno y generoso. Cuando dices sí a dedicar tiempo diario al rosario, estás diciendo sí a una relación transformadora con Dios que eventualmente renovará todas tus demás relaciones. Esto no significa que debas abandonar tus responsabilidades, sino que necesitas ordenarlas según su verdadera importancia, poniendo a Dios en el centro. A medida que comienzas a vivir desde esta autenticidad espiritual, algo maravilloso sucede. Tu intuición espiritual se agudiza. Ese discernimiento que antes parecía confuso empieza a clarificarse. Empiezas a reconocer la voz de Dios en lo cotidiano, a distinguir lo que construye de lo que destruye, lo que viene del Espíritu de lo que viene de otras fuentes. Este es el poder de reparar tu rosario roto. Te reconecta con el discernimiento espiritual, con esa capacidad de ver la realidad como Dios la ve, que siempre ha estado ahí, esperando a que la cultives a través de la oración constante. El discernimiento espiritual, como explica el Papa Francisco en tantas de sus enseñanzas, es uno de los dones más preciosos del Espíritu Santo. Es esa capacidad para reconocer la voluntad de Dios en situaciones concretas, para distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente construye el reino. Pero para desarrollarlo, necesitas silenciar el ruido exterior e interior. Esto significa dedicar tiempo al silencio contemplativo que el rosario facilita, desconectarte de las distracciones constantes y aprender a escuchar a Dios en lo profundo de tu corazón. Porque, al final del día, nadie más puede discernir por ti cuál es tu camino espiritual. Cuando decides reparar tu rosario roto, estás enviando un mensaje claro al cielo. Estoy listo para profundizar mi vida de fe. Y Dios responde a esta decisión. Empiezas a percibir su presencia en situaciones donde antes no la notabas, a encontrar sentido en circunstancias que parecían aleatorias, a experimentar su providencia de formas sutiles pero innegables. Esto no significa que todo será perfecto o que no enfrentarás pruebas, pero esas pruebas ya no se sentirán como abandonos de Dios, sino como oportunidades para crecer en confianza y abandonarte en sus manos. Al decidir vivir desde una fe renovada por la práctica constante del rosario, también empiezas a experimentar lo que el Papa Francisco describe como el consuelo espiritual. Esa paz interior que permanece incluso en medio de las dificultades, esa alegría serena que no depende de las circunstancias externas, son manifestaciones de tu creciente intimidad con Dios. Cuando reparas tu rosario y decides honrar ese compromiso diario con la oración contemplativa, el Espíritu Santo obra en ti de manera silenciosa pero efectiva. Las preocupaciones excesivas disminuyen, la ansiedad por el futuro pierde su poder, y todo comienza a verse bajo una nueva luz, la luz de la fe. Pero esto no significa que el camino estará libre de dificultades. De hecho, a menudo, las mayores pruebas espirituales surgen justo cuando decides comprometerte más seriamente con la oración. Es como si las fuerzas que se oponen a tu crecimiento espiritual, tanto internas como externas, intentaran desviarte del camino recién encontrado. Aquí es donde se prueba tu determinación. Porque cada vez que reafirmas tu compromiso con el rosario, cada vez que eliges la oración sobre la distracción, estás fortaleciendo esa conexión con Dios que nada ni nadie podrá romper. La clave está en la perseverancia, incluso cuando las dudas aparezcan. Es normal sentir incertidumbre al dedicar más tiempo a la oración, especialmente si antes tu vida espiritual era más superficial. Pero recuerda esto, cada vez que eliges permanecer en la tibieza espiritual, estás cerrando la puerta a una relación con Dios que podría transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. El Papa Francisco nos enseña
que la verdadera conversión no ocurre sin resistencia, pero esa resistencia no es señal de que estás equivocado, sino de que estás avanzando en la dirección correcta. Una de las formas más poderosas de superar esa resistencia es reflexionar sobre tus verdaderos valores espirituales. ¿Qué lugar ocupa realmente Dios en tu vida? ¿Qué tipo de relación quieres construir con Él? Cuando tienes claridad en tus prioridades espirituales, se vuelve más fácil tomar decisiones que las reflejen, como dedicar tiempo diario al rosario, a pesar de las muchas distracciones que compiten por tu atención. Y al hacerlo, comienzas a atraer a tu vida situaciones y personas que comparten esa misma búsqueda espiritual. Es importante recordar que no estás solo en este camino de renovación. Aunque reparar tu rosario es una decisión personal, eres parte de una comunidad de fe que ha mantenido viva esta devoción durante siglos. El Papa Francisco frecuentemente nos recuerda que la fe no se vive en solitario, sino en comunión con los demás creyentes, tanto los que peregrinan a nuestro lado como aquellos que nos han precedido, especialmente María y los santos, que interceden por nosotros y nos muestran el camino. Cuando llegas a comprender esto, algo dentro de ti cambia para siempre. La vida espiritual ya no se siente como una lucha constante entre obligaciones religiosas y deseos mundanos. Las decisiones que antes parecían imposibles, como dedicar tiempo diario al rosario en medio de una agenda ocupada, ahora se toman con naturalidad y alegría. Y lo más importante, encuentras un sentido de propósito que no depende de logros externos o reconocimiento, sino de esa relación íntima con Dios que el rosario nutre día a día. Esa paz interior es el resultado de honrar tu necesidad más profunda, la comunión con Dios, pero también es un don que puedes compartir con el mundo. Cuando vives desde una fe alimentada por la oración constante, especialmente el rosario que el Papa Francisco tanto recomienda, te conviertes en instrumento de paz para quienes te rodean. Tu serenidad en medio de las dificultades, tu capacidad para ver lo bueno en situaciones aparentemente negativas, tu compasión hacia los que sufren, todo ello se convierte en testimonio vivo del poder transformador de la oración. Piensa por un momento en cómo sería tu vida si reparas ese rosario roto, si recuperas esa intimidad con Dios a través de la oración contemplativa diaria. ¿Cómo te sentirías si cada día dedicaras tiempo de calidad a estar con Dios, a meditar los misterios de la vida de Cristo junto a María? Imagina la paz, la claridad y la fortaleza interior que podrías experimentar. Esto no es un ideal inalcanzable, es una posibilidad real que está al alcance de tu mano si decides dar prioridad a lo que realmente importa. Cuando tomas esta decisión, empiezas a darte cuenta de que no estás perdiendo tiempo al dedicarlo a la oración. En cambio, estás invirtiendo en lo único que permanecerá más allá de esta vida, tu relación con Dios. Estás creando un espacio interior donde puedes encontrar refugio en medio de las tormentas de la vida, donde puedes alimentar tu esperanza cuando todo parece oscuro. Este es el regalo que el Papa Francisco quiere que todos descubramos, que la verdadera transformación espiritual comienza cuando dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar en lo profundo de nuestro corazón, en ese diálogo íntimo con Dios que el rosario facilita. Cuando eliges vivir desde esta autenticidad espiritual, algo extraordinario ocurre. Empiezas a sentirte verdaderamente libre. Ya no estás atrapado en el ciclo interminable de búsqueda de satisfacción en lo material o en la aprobación ajena. En cambio, comienzas a experimentar esa libertad interior que solo viene de saber quién eres ante Dios y vivir en coherencia con esa verdad. El rosario, lejos de ser una práctica restrictiva o anticuada, como algunos piensan, se convierte en un camino de libertad, en un espacio donde puedes ser tú mismo ante la mirada amorosa de Dios. Esa sensación de libertad espiritual no tiene precio.
Es como si un peso se levantara de tus hombros, permitiéndote experimentar la vida con una nueva ligereza y alegría. Sin embargo, alcanzar esta libertad requiere compromiso. Requiere que enfrentes no solo las distracciones externas, sino también tus propias resistencias interiores a la intimidad con Dios. El Papa Francisco nos recuerda que el mayor obstáculo para nuestra vida espiritual no está fuera de nosotros, sino dentro. Es esa tendencia a conformarnos con menos de lo que Dios quiere darnos, a quedarnos en la superficie cuando Él nos invita a la profundidad. Pero aquí está el secreto. Esa resistencia no define tu destino espiritual. Es solo un eco de los temores humanos, de la comodidad que preferimos a veces sobre el crecimiento. Cada vez que eliges superar esa resistencia, cada vez que tomas tu rosario a pesar del cansancio o la distracción, estás fortaleciendo tu voluntad espiritual y creando espacio para que Dios obre más libremente en ti. Este es el verdadero poder de reparar tu rosario roto. Te libera de las cadenas invisibles que te han mantenido en la mediocridad espiritual. A medida que avanzas en este camino de oración renovada, empiezas a notar algo curioso. Las cosas que antes parecían urgentes e imprescindibles, las que consumían tu tiempo y energía sin dejarte espacio para la oración, comienzan a tomar su justa dimensión. Ya no sientes la necesidad compulsiva de estar siempre ocupado, de llenar cada minuto con actividad, de responder inmediatamente a cada estímulo. En su lugar, descubres una profunda satisfacción en esos momentos de silencio con Dios, en esa contemplación que el rosario facilita, y es en esta nueva jerarquía de valores donde encuentras tu verdadera fuerza. Esta fuerza no se trata de imponer tu voluntad sobre las circunstancias o sobre los demás. Es una fortaleza interior que viene de la confianza en Dios, de ese abandono en sus manos que el Papa Francisco nos invita constantemente a cultivar. Es una fuerza serena pero inquebrantable, porque está anclada no en tus propios recursos, que son limitados, sino en la gracia de Dios, que es infinita. Cuando reparas tu rosario y mantienes esa conexión diaria con lo divino, nada puede robarte la paz que viene de saberte hijo amado de Dios. La belleza de este proceso es que no solo transforma tu vida interior, sino también tu manera de relacionarte con los demás. Cuando vives desde una fe alimentada por la oración constante, te conviertes en un reflejo del amor de Dios en el mundo. No necesitas predicar con palabras. Tu misma vida, esa serenidad en medio de las dificultades, esa compasión hacia los que sufren, esa alegría que no depende de las circunstancias, todo ello se convierte en un testimonio más elocuente que cualquier sermón. Esto es algo que el Papa Francisco comprende profundamente y nos enseña con insistencia. Sabe que la renovación personal tiene un efecto multiplicador, que cada vez que una persona profundiza su vida de oración, especialmente a través del rosario tan querido por la tradición católica, está contribuyendo a la renovación de toda la Iglesia y del mundo. Porque cuando vivimos desde una autenticidad espiritual alimentada por la oración constante, nuestras familias, comunidades y hasta los ambientes más alejados de la fe se benefician. Pero no te equivoques, este camino de renovación espiritual no es lineal. Habrá días en los que sentirás el consuelo de Dios en tu oración y otros en los que experimentarás sequedad y dificultad para concentrarte. Esos momentos de aridez espiritual son parte del proceso, y el Papa Francisco, siguiendo la gran tradición espiritual de la Iglesia, los ve como oportunidades para purificar nuestras motivaciones. Cada desafío, cada periodo de sequedad, es una invitación a profundizar tu fe, a perseverar no por lo que recibes, sino por amor a Dios mismo. Lo importante es recordar que no estás solo en este camino. Aunque la decisión de reparar tu rosario es personal, cuentas con el apoyo de toda la comunidad de creyentes, especialmente de María, que acompaña tus oraciones y las presenta a su Hijo. Además, el mismo Espíritu Santo ora en ti
cuando no sabes cómo hacerlo, como nos recuerda San Pablo. Estas no son ideas piadosas, sino realidades espirituales que el Papa Francisco nos invita a experimentar a través de la práctica constante del rosario. Cuando miras hacia atrás, a tu camino espiritual con sus avances y retrocesos, te das cuenta de que cada experiencia, incluso los momentos de alejamiento, han sido parte de tu historia de salvación. Y aunque el futuro de tu vida espiritual pueda parecer incierto, hay algo que siempre será verdad. Mientras sigas buscando a Dios con sinceridad, mientras sigas reparando ese rosario cada vez que se rompa, estarás construyendo una relación con Él que ni siquiera la muerte podrá destruir. El mayor regalo que puedes darte es el de ser fiel a tu vocación como hijo de Dios. No la versión de espiritualidad que otros esperan, ni la que has adoptado superficialmente para cumplir con expectativas externas, sino esa relación íntima y personal con Dios que el rosario nutre día a día. El Papa Francisco nos ha mostrado con su ejemplo y enseñanza que el verdadero trabajo de la vida espiritual no está en acumular prácticas religiosas, sino en profundizar en ese encuentro personal con Cristo que María facilita. Y cuando finalmente tomas en serio este camino, te das cuenta de que todo aquello que buscabas en tantos lugares siempre estuvo a tu alcance en la sencillez de la oración constante. Este es un llamado a la acción. La vida es demasiado breve para permanecer en la mediocridad espiritual, para conformarte con una relación superficial con Dios cuando Él te ofrece las profundidades de su amor. Hoy es el día para reparar ese rosario roto, para retomar esa práctica que quizás has descuidado, para reconectar con esa devoción que el Papa Francisco tanto valora como camino privilegiado hacia Cristo. Porque cuando reparas tu rosario, no solo transformas tu vida espiritual, sino que te conviertes en instrumento de renovación para todos los que te rodean. ¿Y ahora qué? Este es el momento de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que has escuchado. Pregúntate, ¿cuál es el estado actual de mi rosario espiritual? ¿Qué necesito reparar en mi relación con Dios? Recuerda que cada pequeño paso cuenta y no estás solo en este camino. Este espacio, este canal, está aquí para acompañarte en tu búsqueda espiritual y para recordarte las enseñanzas del Papa Francisco que pueden iluminar tu camino. Si este mensaje resonó contigo, permítele trascender más allá de ti. Comparte este video con alguien que lo necesite, alguien que tal vez esté experimentando ese rosario roto en su vida y no sabe cómo repararlo. Cada vez que compartes contenido que nutre el espíritu, estás participando en esa nueva evangelización que el Papa Francisco tanto promueve. Imagina el impacto que podríamos tener juntos, una comunidad de creyentes comprometidos con vivir una fe auténtica y profunda. Déjame tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué parte de este mensaje tocó tu corazón o cómo planeas reparar tu rosario a partir de ahora. Tus palabras no solo me ayudan a crear contenido más relevante, sino que pueden ser luz para otros que están pasando por situaciones similares. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos inspirados en las enseñanzas del Papa Francisco y otros grandes maestros espirituales. Gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo a nutrir tu vida espiritual. Recuerda, no estás solo en este camino. La comunidad de fe te sostiene y Dios mismo camina contigo en cada paso. Nos vemos en el próximo video y te estarás preguntando ahora mismo, concretamente, ¿qué debo hacer si mi rosario físico se rompe? El Papa Francisco nos ha dado una respuesta clara que pocos conocen. Cuando tu rosario se rompe, no es solo un accidente, es un momento para detenerte y reflexionar. No lo tires, no lo abandones en un cajón, repáralo con tus propias manos como símbolo de tu compromiso renovado con la oración. El Santo Padre ha compartido que, para él, reparar un rosario roto
es un acto de humildad y perseverancia. Es reconocer que nuestra vida espiritual a veces se quiebra, pero siempre puede ser restaurada con paciencia y dedicación. Hay una tradición que el Papa ha mencionado. Cuando repares tu rosario, reza un Ave María por cada cuenta que vuelvas a enhebrar. Este simple acto transforma la reparación en una oración, en un momento de reconexión íntima con María. Y si no puedes repararlo, no lo descartes como algo sin valor. Llévalo a tu parroquia. Muchas tienen personas dedicadas a reparar rosarios, o incluso podrías donarlo para que sus cuentas se utilicen en la creación de nuevos rosarios para quienes no pueden permitírselos. El Papa Francisco también nos recuerda que el rosario roto puede convertirse en una poderosa metáfora para nuestra vida. A veces nos sentimos quebrados, incompletos, con partes de nosotros dispersas. En esos momentos, María nos recoge con infinita paciencia, como recogerías las cuentas de un rosario caído, y nos ayuda a recomponer nuestra relación con su Hijo Jesús. Hay un testimonio hermoso que el Papa compartió una vez sobre una anciana que había perdido a su hijo. Su rosario se rompió justo el día del aniversario de esa pérdida. Ella no vio esto como una coincidencia, sino como una invitación de María a compartir su dolor, a recordar que la Madre de Dios también perdió a su hijo y comprende el sufrimiento humano como nadie. Reparar ese rosario se convirtió para ella en un proceso de sanación. Si mañana mismo tu rosario se rompe, tómalo como una señal, como una invitación personal a revisar tu vida de oración. Pregúntate, ¿estoy dedicando tiempo de calidad a mi relación con Dios? ¿Estoy rezando mecánicamente o con el corazón abierto? La ruptura física puede ser el inicio de una restauración espiritual que transformará tu vida por completo. Y recuerda siempre las palabras del Papa Francisco. El rosario es la oración que acompaña toda mi vida. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides, si tu rosario se rompe, no es el final, sino el principio de algo extraordinario.